para que en esta noche Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos en tu nombre. Gracias, Dios, por la bendición, Dios, que tú nos das de poder congregarnos en un lugar para aprender tu palabra juntos, unánimes, en un mismo sentir. Y te pedimos, Señor, que de ese mismo sentir, Padre, tú derrames, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos fortalezca, Señor, nos ilumines nuestro entendimiento y que podamos, Señor, atesorar estas palabras en nuestro corazón para que de igual forma también lo llevemos en práctica y lo enseñemos a alguien más. Amado Dios, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí reunidos en esta noche, que seas tú bendiciendo sus vidas, seas tú bendiciendo sus corazones, que seas tú ayudándolos en sus necesidades y que de igual forma a mí me des la gracia, Dios, para poder enseñar esta palabra en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque tú mereces la gloria y la honra, Padre Dios. A ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 2 también. Cuando estén ahí digan amén. El tema de esta noche es el verbo de Dios, el verbo de Dios, el logos, el verbo de Dios. Logos, el verbo de Dios. El Evangelio según San Juan, no primera de Juan, según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. A veces la Biblia se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Y en esta noche vamos a ver, ¿verdad?, que la palabra verbo es logos y significa palabra. Significa palabra. La palabra logos es en griego y el significado tiene que ver con palabra. Entonces, una manera en la cual Dios se ha revelado a nosotros es a través de la palabra. Y es aquí donde entra Jesucristo, el verbo de Dios, como persona. Y es así, en este punto, vamos a ver que toda la palabra es inspirada por Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el que liberta. Dice en la palabra, en los evangelios, que por la palabra hemos sido libres, hemos sido limpiados por la palabra. Entonces, la palabra, Cristo mismo, es el que hace esa obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que redarguye al mundo de pecado. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír el logo de Dios. O sea, por eso en esta noche estamos viendo este tema, logos, el verbo de Dios. Y es como persona Jesucristo. Entonces vamos a ver qué dice aquí en Juan versículo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice la Biblia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Veamos el versículo 14 de ese mismo capítulo. Versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. A veces la Biblia, como lo repetía anteriormente, se refiere a Jesús como el verbo de Dios. Como el verbo de Dios. Vamos a ver otras dos citas. Ahora sí, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan es el que está testificando de Jesús como el logos, Jesús como el verbo. Vamos a ver por qué razón. Y ahora sí, como podría decirlo, ¿no? El apóstol Juan, cuando está hablando del logos, cuando está hablando del verbo, está hablando de Dios como superior a todo. Porque en el contexto que Juan está escribiendo esta carta, el Evangelio de Juan, y también en Primera de Juan, que vamos a leer capítulo 1, versículo 1, es aquí donde el apóstol está presentando a Jesucristo como Dios, el logos, la palabra, Cristo como persona, el verbo de Dios. De esta manera estamos viendo esta serie, ¿verdad? El origen de la Biblia.
Esa es la temática, ese es el nombre de la serie, el origen de la Biblia. La semana pasada vimos bastantes cosas y entre varias de ellas vimos y citamos, ¿no?, como muchos líderes religiosos, que aparentemente se les conoce como líderes religiosos, han dicho a sus seguidores, por ejemplo, como Buda. El Buda, él antes de morir, le dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Y jamás él no enseñó la adoración a ningún dios, porque el budismo es una religión atea. Date cuenta cómo esas religiones occidentales han llegado a infestar lo que un día fue un país basado en la fe. Todas estas religiones populares han llegado a este lado del continente y mucha gente las adopta. Incluso en Sudamérica, en México, también hay personas que adoptan este tipo de religiones. Tú los mirabas bien tranquilos, pero ya de repente, pues ya tienen al budita ahí, ¿verdad? El de la suerte, para que haya abundancia de dinero. Y la gente pues siempre se va por todo esto. Los hindús también tienen dioses para todo. Cuando tú entras a la casa de una persona de la India, incluso si te entras al baño y vas a ver que ahí donde está el tanquecito del agua, donde se le va a hacer el flush, ahí también hay un ídolo. O sea, por si no puede hacer del baño, pues ahí tiene la divinidad para que lo ayude. Y parece broma, pero es que así es. Yo he entrado a casas así, porque tengo que hacer presupuestos para pintar las casas, y me ha tocado ver todo eso. Digo, oye, para todo tienen dioses. No sé cuántos dioses tienen, creo que tienen como 360,000 dioses. No recuerdo exactamente la cifra de los dioses que ellos tienen. Pero tú te das cuenta cómo está infestada de idolatría la gente, que al grado que ni siquiera no pueden comerse las vacas. Imagínate, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces imagínate, no se pueden echar un steak así bien sabroso porque van a pensar que se están comiendo al tatarabuelo. O los monkeys. Para nosotros es como que chiste, pero para ellos es sagrado. Ahí no le puedes hacer nada a un changuito porque, pues imagínate, era el pariente travieso. Entonces vemos todo este tipo de filosofías y pensamientos que desafortunadamente desvían a la gente de la verdad, pero por eso es que nosotros vamos a conocer la Biblia, la inspiración de la Biblia, y en este tema de esta noche estamos viendo a Jesús como el Logos, la palabra. Jesús es la palabra, Jesús ha venido al mundo, ha tomado forma de un hombre, la palabra, y a través de Cristo Jesús, que es la palabra, el verbo de Dios como persona, ¿sí? Es que tenemos las palabras de Dios. Y esta es la forma en cómo Dios se ha manifestado a nosotros en este tiempo, ¿sí? Incluso el mismo libro de Hebreos nos habla de esto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí estamos viendo en el versículo 1 de Primera de Juan lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida, el Logos, la palabra, a Jesús. A Jesús. La palabra. Amado hermano, que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si te estás llenando de la palabra, si te estás llenando de Dios, tu corazón, tu copa va a rebosar. ¿Y qué es lo que va a salir de ti? La palabra. Por eso dice que de nuestro interior iban a fluir ríos como de agua viva. Ríos como de agua viva. O sea, tú te puedes imaginar. Por eso, hermanos, dice que tenemos que, como lo mirábamos al principio de esta enseñanza, meditar en ella día y noche. Estar conectados a la fuente. Y es ahí donde en el libro de Jeremías el Señor les decía: ustedes me han dejado a mí, yo soy fuente de agua viva, me han cavado cisternas vacías ustedes, y me han dejado a mí. Y
Y eso pasa, como mirábamos la encuesta la semana pasada. El 68% de los pastores no tiene un conocimiento bíblico. Y el 83% de líderes de jóvenes y maestros de niños no tienen un conocimiento bíblico. Eso es un peligro para la iglesia. Por eso no se puede poner a gente por poner si no tiene un conocimiento básico. Porque ¿qué van a enseñar? ¿Qué les van a hablar a los niños? ¿Qué les van a enseñar a nuestros jóvenes? ¿Les van a enseñar actividades, cómo romper globos? ¿Les van a enseñar cómo hacer obras de teatro? ¿Les van a enseñar cómo comer pizza y divertirse y cómo comer galletas sin meter las manos y estar ahí? Ahora están los trends, ¿verdad? Donde los jóvenes se están pasando con una copa en la boca y se la están pasando de otra y de otra y de otra y de otra. Y desafortunadamente muchos cristianos adoptan todo este tipo de dinámicas. Y de palabra, cero. Cero. Y eso es tremendo. Porque los jóvenes, dales diversión y es lo que andan buscando. Dales la palabra y no van. Y eso es un peligro para la iglesia. ¿Por qué? Porque si estos niños no tienen el conocimiento y no se les inculca el evangelio, los responsables vamos a ser en cierta forma nosotros los que les enseñamos la palabra, pero también los papás, principalmente. Hace años, cuando estábamos en una iglesia donde nos congregábamos, unos hermanos tenían ahí el grupo de niños, y antes de que este niño se fuera de viaje, estos maestros le predicaron a Jesucristo a este niño y este niño recibió a Jesús como su Salvador. El niño salió de viaje con su familia a México, ese niño ya no regresó. Regresó en un ataúd y lo fuimos a velar. Pero gloria a Dios por los maestros que le ministraron a Jesucristo. Gloria a Dios por esos maestros que le hablaron de Jesucristo. No importa la edad del niño, ya desde que empieza a tener conocimiento, tenemos que ministrarles a Jesucristo. 5, 4, 3, 6, 7, 8 años. Tenemos que predicarles a ellos de Cristo. Entonces imagínate, con este tipo de encuestas que arrojan, porque empiezan a interrogar y hacer las encuestas, con estas cifras está peligroso. ¿A quién vas a escuchar? ¿No? Entonces, entendiendo el tema, el origen de la Biblia, y por qué nosotros nos tenemos que apegar a Jesús, el verbo de Dios, el logo de Dios, es ahí donde va a fluir todo. Porque ¿quién es el que te va a llevar al Padre? Jesús. ¿Quién es el que te va a recordar las palabras de Él? El Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo vemos desde Génesis y lo vemos hasta el Apocalipsis. Mucha gente no lo cree. Los testigos de Jehová le quitan palabras a este pasaje. Entonces es tremendo. Y aquí lo que estamos viendo es el testimonio de una persona que le está escribiendo a los hermanos, en este caso el anciano Juan, le está escribiendo a los hermanos porque se estaban levantando un grupo de gnósticos. Y ellos estaban enseñando a la iglesia, esto es tremendo, de que Jesús y el Cristo eran dos personas diferentes. Entonces ellos explicaban que en el momento que Jesús murió en la cruz, el Cristo se apartó de él. O sea, eso es una herejía. Estaban desviando a la gente. Entonces, el anciano Juan, el último de los apóstoles, entra en escena y les dice: a ver, muchachos, pónganme atención, porque el que da testimonio dice estas cosas. Y en este caso aquí está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y luego dice, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida.
O sea, nos está diciendo el anciano Juan, ¿sabes qué? No le hagas caso a esos. Yo lo oí, yo lo miré, yo lo contemplé, yo lo toqué. ¿A quién? A Jesús, al verbo de vida. Entonces, por una parte, los griegos tenían un concepto de logos muy diferente. Los judíos tenían otro concepto de logos muy diferente. Pero cuando Juan está presentando el significado de logos, por eso es que para el judío era algo, dicen Corintios, ¿verdad? Una locura, la locura de la cruz. Los judíos querían evidencias, querían pruebas. Los griegos, sí, ellos en la razón, ellos no lo creían, era una locura el evangelio. Pero para nosotros, Cristo, poder de Dios, para nosotros. ¿Quién es ese poder? El logos, la palabra. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Entonces, por eso aquí nos está diciendo, y lo está diciendo de una forma el anciano Juan, y una vez más nos vuelve a hablar de él en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Entonces, estamos viendo este punto, hermanos. Esta serie es una enseñanza temática. Es una enseñanza temática. Estamos viendo diferentes temas y de estos temas estamos desarrollando diferentes subtemas, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a nosotros porque vamos a ver también, una de las cosas que vamos a ver es cómo fue dada la Biblia. ¿Cómo es que ahora nosotros tenemos la Biblia? Y eso lo vamos a estar aprendiendo todos nosotros. Eso es importantísimo, que tú lo sepas, porque cuando te pregunten respecto a tu fe, sepas cómo contestar. Sepas cómo defender la fe. Nosotros no estamos para ganar argumentos. Nosotros estamos aquí para presentar defensa de la fe. No estamos para ganar debates, no estamos para ganar nada de esto. Nosotros estamos para predicar a Jesucristo. Entonces vamos a ver qué dice aquí, Apocalipsis 19, versículo 13. Dice la Biblia: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Esto es una bendición para nosotros, hermanos. Esto es algo maravilloso. Porque nuestro Señor Jesús, sí, y vamos a ver Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a ver versículo 1 al versículo 3. Y en este pasaje, la carta a los Hebreos es una carta muy interesante, hermanos. Se la recomiendo, léanla. La carta a los Hebreos presenta a Jesucristo como Dios. Y el autor en la carta a los Hebreos nos da una cátedra de enseñanzas. Nos empieza a decir en primer lugar que Jesús es superior a los ángeles. Nos empieza a decir que Jesús es superior a Moisés. Nos dice que también es superior a Josué. Y nos presenta a Jesucristo como Dios, porque Él es Dios. Muchas religiones en la actualidad no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová no lo creen. Le quitan esas partes en sus Biblias que ellos tienen, le quitan eso. Yo el otro día que hablaba con una persona que es testiga de Jehová y leíamos la Biblia al mismo tiempo, yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? Le dije, te invito por favor, le digo, búscate una Biblia diferente y léela, porque estas personas le han quitado muchas palabras y no tienes una referencia en cómo basarte al texto original, porque la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces hay un diccionario que se conoce como el diccionario Strong, y ese diccionario Strong está en inglés también. En inglés está con las referencias a la King James en inglés, y en español está con la Reina Valera. Yo tengo los dos diccionarios Strong, lo tengo en inglés y lo tengo en español. El de inglés me lo regaló el pastor Jeff, donde la iglesia que
que yo nací, estaba un pastor principal ahí, un americano, y él me regaló ese diccionario Strong, y ahí lo tengo. Y también el que era mi pastor, él también un día me dijo, ten Vic, te regalo mi diccionario. Y ahí tiene el nombre de él, ¿verdad? Y digo, Dios lo bendiga a mi hermano porque me bendijo con ese diccionario Strong. Para mí en ese tiempo era como oro molido. Yo dije, tengo un diccionario de este vuelo, pero ¿cómo lo uso? No me enseñaron, yo tuve que aprender. Entonces ahora, gracias a Dios está la tecnología, ¿sí? Y a través de la tecnología pues es más fácil todo, pero antes era puro, tenías que ir a los libros para hacer tu estudio bíblico. Ahora gracias a Dios ya hay tecnología, rápido lo encuentras y ahí está, ¿no? Entonces Jesús y el poder de la palabra de Dios está en el Logos, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 1, versículo 15, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía. Aquí usa la traducción de la palabra verbo, que es logos. Y aquí dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Sí? Entonces, aquí en Hebreos capítulo 1 nos hace la introducción de esta manera. Vamos a Hebreos, los había mandado a Hebreos, pero aquí lo tenía en mis notas. Dice aquí, Dios, chécate esto, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién? El Logos. El Logos. Jesús. Entonces fíjate, ¿cómo esto? O sea, hermano, esto es maravilloso. Cuando yo pienso en esto, yo digo, Señor, ese ratito que estaba en un partido de fútbol, de mi hermanita, que fuimos a verla jugar, y yo estoy viendo todo el paisaje a mi alrededor y digo, Señor, qué tremendo, qué padre se ve este paisaje. Y de repente empieza a caer la lluvia, las chispitas de agua. Y digo, es qué padre, Señor, o sea, tú lo hiciste todo. Este paisaje tú no lo estás regalando, tú lo hiciste. O sea, tú puedes ver a Dios en cada detalle de la vida. O una de dos, o te amargas o lo disfrutas. Sí, para muchos, va a llover, ay no, qué feo día. Para algunos, o a veces nos llegamos a expresar así. Ay, está haciendo mucho viento, ¿no? Y me acabo de bañar. Etcétera. Nos quejamos. Pero aquí vemos algo maravilloso y vamos a leer el versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el verbo, por eso acuérdate lo que acabamos de ver en la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo tengo en mis notas, lo leo, retengamos versículo 3, no lo pierdan. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, el verbo es Dios, ¿sí? El que es la palabra existía desde el principio con Dios. Vemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno solo, en sus tres personas. Pero fíjate, dice, el cual siendo el resplandor, el versículo 3 de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, ¿te recuerdas la pregunta que le hizo, ¿quién fue? ¿Felipe? A Jesús, ¿recuerdan? Felipe, acá el hermano Felipe le hizo la pregunta,
muéstranos al Padre y nos basta. ¿Lo han leído? Él les tiene esa pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes. Porque aquí nos dice la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? De Dios. Jesús es Dios. Y luego fíjate lo que dice aquí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, esto a mí me bendice, hermanos, como no tienen idea. Hace ratito miraba un video que el Océano Pacífico, ¿sí? Es la parte de la tierra más grande de todo el mundo. Ni todos los continentes juntos llenan ese espacio. Y el Océano Pacífico está más profundo que poniendo la montaña Everest, poniendo 2 Torres Eiffel, no la libra, de tan profundo que está. Entonces imagínate esto, o sea, tenemos un Dios poderoso. Él dijo y eso es. Entonces, imagínate, si Dios le puso límites al mar, con una orden, no cruces los límites. O sea, si más o menos promedio, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es como un 70%, el planeta Tierra es un 70% aproximadamente agua. El otro 30% es tierra. Imagínate en un ratito un tsunami y bye bye todos. Diría un hermano pastor, échate ese trompo en la uña. O sea, ¿qué onda? O sea, nuestro Dios gobierna todo. Y nos dice que aquí Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, hermano, Dios le dio órdenes al sol, Dios le dio órdenes a la luna, Dios le dio órdenes a las 4 estaciones del año y hasta el día de hoy le obedecen. O sea, tremendo. Dios le dijo a la tierra que produciera toda hierba. Llega la primavera y ¿de dónde sale tanto hierberío? ¿Y quién le dio la orden? ¿Y por qué la hierba obedece? Y nosotros no. Ay, Dios, gracias por tu misericordia. O sea, la hierba, tienes que cortar el pasto, tienes que limpiar tu yarda. Si no lo limpias, pues ya creció el pasto de este lado, de verdad, unas cuantas pulgadas. Y cuesta más trabajo. ¿Quién le dio la orden? Dios le dio la orden. Hasta el día de hoy sigue saliendo la hierba. Y es puntual. Y aquí lo dice, ¿sí? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor sustenta todas las cosas. O sea, la luna obedece, el sol obedece, los planetas obedecen, el clima obedece. Es tiempo de primavera, o sea, date cuenta, ahorita estamos aquí en Colorado, en Denver, en tiempo de primavera. A ver, ¿por qué no el clima dice, yo no queremos que ahora sea primavera, que sea otoño ahorita? Pues no va a poder existir porque hay un ciclo establecido por Dios. Por eso está el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Sí? Entonces esto es maravilloso porque Dios es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y quién es este mismo en sustancia?
Dios mismo. Dios mismo. Entonces, esto es maravilloso porque entre más conoces a Dios, más lo vas a querer conocer. Y es aquí donde tu relación con Dios empieza a crecer. Y es aquí donde Dios nos quiere llevar a nosotros también a crecer en su palabra. En crecer en su palabra. Salmos 119 es el pasaje de la Biblia que más menciona la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Descarriado andaba, dice, pero tu palabra me sustentaba. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Lee Salmo 119, hermano. Léelo. Ahí vas a aprender. Sobre todo, adquiere sabiduría. Sabiduría ante todo. ¿Dónde lo vas a encontrar? En la palabra. Pero tú la tienes que activar en ti. Porque yo no la puedo leer. Yo la puedo leer, pero no te la puedo leer a ti. Yo la tengo que leer para mí. Yo tengo que alimentarme de ella para mi propio beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Juan con la palabra verbo o palabra, como lo estamos viendo? Entonces, el verbo, palabra, era un término que los teólogos y los filósofos, tanto como judíos y griegos, utilizaban de diferente manera, de distintas formas. En el principio, esto lo vemos, esto es Génesis capítulo 1, versículo 1, dice en el principio, o sea, cuando los cielos y la tierra fueron creados, el verbo ya existía. Jesús es Dios. Otras religiones no lo aceptan. No, solamente no, era un profeta. Pero no, nosotros estamos viendo que Jesús es Dios, Él es el verbo. Salmos 19. Está hermoso el Salmos 19. Léelo también, vete adelantando a leerlo. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Dice que hace sabio al insensato. O sea, es tremendo porque no nos está diciendo tontos, pero cabezas huecas, básicamente lo que nos está dando el texto ahí diciendo. Te hace sabio un cabeza hueca como yo. Hasta el más ignorante se puede hacer sabio cuando lee la Biblia. Hasta la persona más necia, más rebelde, cuando lee la Biblia, Dios lo transforma. ¿Y cómo vas a experimentar esa transformación? Cuando leas la palabra. Si no leemos la palabra, no va a haber transformación en nuestras vidas. No vamos a renovar nuestros pensamientos. Y si ya nacimos de nuevo, ¿qué es lo que nos va a dominar? La carne. Amado hermano, todos los días luchamos con nuestra carne. Todos los días lucho yo con mi propio yo. Todos los días es una lucha. Todos los días. Pero va a ganar al que tú alimentes. Si tú alimentas al espíritu, vas a estar fuerte en el espíritu. Vas a estar lleno del espíritu. Vas a andar en el espíritu. Vas a dar fruto del espíritu. Pero si te apartas de la Biblia, si te apartas de la comunión, entonces va a haber a ti un fruto de iniquidad, de la carne. Y las obras de la carne se quieren manifestar. Y todos la tenemos, hermano. Todos, hasta yo no me escapo. También en mí hay cosas malas que tengo que luchar con ellas todos los días. ¿Y quién me ayuda? Dios y su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todos los días somos tentados. Todos los días enfrentamos tentaciones. Todos los días tenemos que luchar con nuestro
nuestro viejo hombre. Pero ¿quién es el que nos da la fortaleza? ¿De dónde viene la fuerza? De Dios. Por eso en Efesios capítulo 6 nos dice, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en Dios. ¿De dónde va a venir la fuerza espiritual? De Dios. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? En la palabra y en la oración. En la palabra y en la oración. Y cuando haya pasado todo esto, dice, estar firmes. O sea, every day. Todos los días. Tengo que andar bien armado. Dirían las personas, dice, hasta los dientes. ¿Ah? Tengo que estar porque, fíjate, tenemos 3 enemigos. El mundo, el diablo y mi propio yo. Pero ¿cuál es el peor de todos? Mi propio yo. Porque el diablo ya está vencido. Y Jesús ya conquistó todo. Pero el peor de todos los 3 soy yo mismo. Entonces, si yo no me cuido, por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate, bro. Porque dice el dicho, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Termina en un cóctel, dicen por allá. Y cualquiera se puede dormir, cualquiera le puede ganar. Ahorita podemos estar aquí en el estudio, estamos siendo edificados, estamos aprendiendo. Llegas a tu casa y ya chafió todo. Eso pasa. Por eso tenemos que venir a la palabra. El verbo ya existía. O sea, esto es otra manera de decir que existía desde la eternidad. Jesús es el alfa y el omega. O sea, no fue como algunos herejes de aquella época afirmaban, que decían que Jesús era un ser creado. Y Jesús no es un ser creado. O sea, aquí, fíjate, esto que el apóstol Juan nos está diciendo, nos está presentando a Jesucristo como Dios. Está derrumbando argumentos, porque la gente en aquel tiempo pensaba que Jesús era alguien creado. Y estaban torciendo la enseñanza, estaban torciendo la doctrina. Y el apóstol Juan dice, no, la cosa no es así, muchachos. Era el verbo, o sea, tanto como el apóstol Juan, como también los herejes de aquella época, hablaban sobre el verbo, ¿sí? Pero el vocablo, la forma en cómo lo decían era el mismo, pero el significado es diferente. El significado es diferente. O sea, fíjate, ¿no? ¿Cómo Dios nos está hablando a nosotros? Porque para los judíos en el Antiguo Testamento ya se presentaba el verbo de Dios como persona. Vamos a Salmos 33:6. Salmos 33:6. Salmos 33:6. ¿Estamos ahí? Dice aquí la Biblia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por quién dice? Por la palabra de Jehová. Por la palabra de Jehová. Lo acabamos de ver. Juan 1, versículo 1, 2, 14, Apocalipsis 19, primera de Juan 1, versículo 1. ¿Sí? Por la palabra. En el Antiguo Testamento ya se presentaba el verbo de Dios como persona. Y aquí lo dice el Salmos 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Sí? Vamos ahora a darle a la derecha Proverbios 8:27. Ajá, 8:27. Proverbios capítulo 8, versículo 27 al versículo 30.
Dice la Biblia, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes de los abismos. 29, cuando ponía al mar su estatuto, fíjate, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo en todo tiempo. Pero vimos aquí, amado hermano, por eso es que los científicos, las personas de aquellos tiempos, hacían descubrimientos científicos. ¿Por qué crees? Es porque leían la Biblia. ¿Quién se los reveló? Sí, la palabra. Aquí lo vemos, fíjate. Dice el versículo que estamos leyendo, vuelvo a leerlo. Fíjate, el versículo 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Círculo de la faz del abismo. Círculo. Galileo Galilei fue el que dijo que la tierra era redonda. En aquel tiempo no tenían la tecnología que ahora tenemos. Ahora hay mucha gente que dice que la tierra es plana. ¿Qué onda? Ahora, Galileo Galilei fue el que dijo que la tierra era redonda. Ahora, en aquellos tiempos había mitos. Decían que un hombre fuerte cargaba la tierra. Otra que una tortuga. Entonces, ¿qué sucede? Galileo dice, no, la tierra es redonda. Y él hizo sus experimentos, ¿sí? Y de la manera que él se dio cuenta fue respecto con la sombra, observando la sombra de los árboles. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando él dice, lo afirma, pues la Iglesia Católica lo manda a retractarse. Porque lo que él estaba enseñando era algo, ellos solamente tenían la verdad, ellos solamente tenían el conocimiento, nadie podía hablar de esa forma. Y le pidieron que se arrepintiera a Galileo. Y ya después de que murió Galileo y pasaron los años y se dieron cuenta que Galileo tenía razón, le pidieron perdón a Galileo. Pero pues Galileo ya no estaba. Le pidieron perdón a la memoria de Galileo porque Galileo lo había descubierto. Y muchos otros científicos de la antigüedad descubrieron cosas, pero leían la Biblia. El mismo Isaac Newton mencionó y dijo en una ocasión en sus escritos, él dijo, si yo me hubiera esperanzado a los hombres, nunca hubiera creado mis instrumentos. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y estamos hablando de Isaac Newton, o sea, una persona una mente brillante. ¿Y de dónde obtenían estos hombres esa sabiduría? De la Biblia. De Logos. Por eso tenemos que amarla. Tenemos que leerla. Ahora, si oramos a Dios en el nombre de Jesús, pidiendo que nos dé más hambre por su palabra, Él lo va a hacer. Porque está conforme a su voluntad. Su voluntad es que nuestra vida sea edificada. ¿Cómo va a ser edificada? En la palabra. Pero si no la leemos, pues vamos a tener cierto pequeño conocimiento, pero ahí va a quedar todo. Hermano, yo no he acabado de leer la Biblia. Me falta mucho. Pero quiero aprender más de Dios.
O sea, lo más importante es conocer a Dios, que tú tengas ese conocimiento de Él. Si yo te hago esta pregunta ahorita, en esta semana, ¿has tenido alguna experiencia con Dios? Y amén, escuché varios amén. O sea, ¿qué significa esto? Que estás creciendo. Si te hago esa otra pregunta, ¿cómo te ha hablado Dios en esta semana? ¿Qué me dirías? Es que Dios todavía habla, hermano. Y Él quiere hablarte. Pero tenemos que estar dispuestos, como decía el salmista. Mi corazón está dispuesto. Señor, yo quiero que mi corazón esté dispuesto. Yo quiero aprender las maravillas de tu ley. Yo quiero. Ayúdame, porque mi carne no quiere. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Pero la carne dice, no, duérmete ya. Ya leíste mucho por hoy. Ya vas en 2 versículos y ya estás cabeceando. Es una lucha. En serio, hermanos, es una lucha. A nuestra carne no le gusta. Pero prende el teléfono y hasta el ojito brinca. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos. En serio, a mí me ha pasado. Yo me despierto, agarro mi Biblia y me pongo a leer así. Y estoy leyendo y me vuelvo a quedar dormido. Pero abro el teléfono para ver qué horas son y ¡ay! Y ya se me quitó el sueño. ¿Por qué no me gana el sueño? Era para que me quedara otra vez dormido ahí. Pero nomás agarro la Biblia y empiezo a leer y ese sueño pesado, hermanos, pesado. Pero cuando abres el Facebook no es de sueño pesado. ¿Me entiendes? O sea, eso pasa, eso nos sucede, pero tenemos que esforzarnos. Ahora vamos a ver qué dice Colosenses, porque esto es a lo que se refiere Juan. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Entonces, fíjate, ahí estaba, y Galileo lo dijo, lo testificó, pero le dijeron que se retractara de su declaración. Años después le dijeron, I'm sorry, tenías razón, Galileo. You were right, Galileo. Nosotros no. Colosenses 1, versículo 15, y vamos a llegar al 17. Cuando Juan está hablando de logos, se está refiriendo a esto. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo. Versículo 15. Dice la Biblia, ¿están ahí? Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de las cosas y de todas las, y dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el Logos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nútrete con las palabras de la Biblia, que seas nutrido con ellas. Hermanos, cuando tú te tomas tu vitamina, una vitamina, y tú la ves la cápsula y te la tomas. Pero ahí va vitamina B, vitamina C, vitamina D, bueno, un sinnúmero de vitaminas. Te tomaste una, pero ahí va, mira, todos esos nutrientes que tu cuerpo necesita. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que seas nutrido, que te nutras con la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos desnutridos. Estamos anoréxicos en el espíritu porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso cuando vienes a leer la Biblia te cae pesado.
Una persona que sufre de que no come y de repente le das, no, hasta le cae de peso. Así pasa, ¿sí? Mira, vamos a Salmo 119, perdón. Salmo 119, versículo 89. Al 91. Dice aquí la Biblia, ¿estamos ahí? Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas ellas te sirven. Para los judíos decir que Jesús era Dios sería pronunciar una blasfemia para ellos. Por eso es que ellos rechazaron al Mesías. Para los griegos creer que el verbo, la palabra, se hizo hombre era inconcebible. Era una locura. Pero para Juan, esta nueva revelación del verbo es la buena noticia del Evangelio. Es la buena noticia del Evangelio. Por eso nos está diciendo, el verbo estaba con Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué nos habla de esto? Esto nos habla de que el verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo está orando en Juan 17, les dice, Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la voluntad, que caminemos en unidad, que caminemos en armonía, que seamos de un mismo sentir, que estemos en un mismo sentir, que no otros quieran jalar para otro lado. No es que la cosa es así, no, es que no, tú estás mal, es que así se hacen las cosas. Y es ahí donde hay rupturas, hay divisiones por gustos. Y se pelean por cosas que a veces dices ni al caso. Pero están las doctrinas esenciales, ahí no son negociables. Alguien ahorita puede decir, pero oye, ¿por qué no traes saco y no traes corbata hoy? Pues si eres el pastor, no traes un Apolo, ¿no? Es que eso es bueno. Si estoy en una iglesia y me invitaron y para ellos tengo que estar así, pues lo hago por amor a ellos. Porque para ellos es una regla, pero no, o sea, no pasa nada. O las hermanas que desafortunadamente luego traen el pelo hasta por acá, casi lo arrastran, ¿verdad? Y eso aparente de que más santidad, ¿no? Pero son rechismosas. Qué feo, ¿no? O sea, el pelo así bien largo, pero también la lengua la tienen así de larga. Y se pelean por cosas, ¿verdad? Secundarias. Pero bueno, si leemos la palabra, si nos profundizamos en la palabra, ¿quién es el que te va a transformar? Dios, ¿sí? Entonces esto es hermoso porque estamos viendo esa relación íntima, el Padre con el Hijo, ¿sí? El Padre con el Hijo. Y esto es hermoso porque nuestro Señor Jesús mismo decía, ahora pues Padre, glorifícame tú para contigo. Pues está hablando en la oración sacerdotal, Juan 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está hablando, ¿no? Hace resaltar que Jesús no fue creado, Él ya existía eternamente. Él ya existía, Él es el alfa y el omega. Y esto nos enseña y nos indica
que entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios, Hijo, ¿verdad? Como persona, como en sus palabras, y Jesús, en sus palabras, el Logos, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y de expresarnos la voluntad del Padre. Por eso Felipe le dijo, Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Esto es hermoso, hermano. Entonces imagínate, el Logos, el verbo de Dios. Ningún otro libro religioso ha declarado con exactitud los acontecimientos proféticos que han acontecido a lo largo de la historia. Ningún libro. Jesús sabe todas las cosas, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. El Logos. Ningún otro libro nos ha declarado todas las cosas, ¿verdad? ¿Cómo iban a suceder? Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor y la estatua, los imperios que existieron en la historia, Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. ¿Qué libro nos habla de todo eso que aconteció en la historia? La Biblia. La Biblia. Pero otros libros religiosos, ¿qué es lo que hacen? Confunden a las personas. Y desafortunadamente la gente es más morbosa en cuanto a ese tipo de cosas que venir a la Biblia y conocer a Jesucristo mismo. Está el morbo, por ejemplo, las profecías de Nostradamus. Ay, no, es que también Nostradamus, sí latinó. Y hasta lo defienden. Y dices, ¿en serio? Pues no es por presumir, pero de mi Señor, todas estas profecías ya se cumplieron. Y en la clase pasada las enseñamos, las mencionábamos. Por si las quieres volver a escuchar, ve para allá para que las apuntes en esa enseñanza. No, que también las profecías mayas, cuando ellos decían del fin del mundo. ¿Recuerdan? En el año 2000, el fin del mundo. Yo recuerdo, era un niño, yo estaba bien espantado porque es el año 99 y se va a acabar el año en el 2000. Y era algo que, pero híjole, yo como niño estaba espantadísimo. Estaban haciendo el conteo de 10, 9, y yo no, tenía hasta pánico en ese momento. Y ya cuando dice, ¡feliz año nuevo! Y no se acabó el mundo. No se acabó, o sea, no le atinaron los mayas, ¿verdad? No le atinaron. También ellos, las profecías mayas decían que el 21 de diciembre del 2012, bye bye, adiós mundo cruel. Ya dije, eso es mentira. Ya no me la creí, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no se sugestiona por ese tipo de profecías chafas? Dios ha cumplido toda su palabra. La palabra de Dios es verdad. Y lo aprendimos en esta noche. Él es el Logos, el verbo de Dios, la palabra. Vamos a ver, todo esto lo vamos a descubrir semana tras semana, porque es importantísimo que nosotros como iglesia aprendamos este tipo de enseñanzas. Te lo vuelvo a repetir. Cuando te pregunten respecto a tu fe, mira, sepas cómo defenderte. Y no para ganar argumentos, sino para decir y explicar y enseñar la verdad. Cuando un testigo de Jehová te lo encuentres y te diga que Jesús no es Dios, a ver, enséñame. Pero sus Biblias de ellos le han quitado estas palabras. Pero facilito los haces aterrizar. Mira, creo en el libro del último libro de Apocalipsis, ahí sí no le quitaron, se le pasó al que lo andaba ahí editando. Ahí dice que aquel que le quite, le agregue, ahí dice. Y ustedes es lo que han hecho. Pero tienes que conocer la palabra, ¿sí? ¿Cuál es la profecía que nosotros como iglesia estamos esperando? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, que Jesús venga por su iglesia. ¿Cuándo va a pasar eso? No lo sabemos.
Lo único que sí sabemos, sí, es de que Cristo viene. Y que tenemos que seguir anunciando todas estas cosas hasta que Él venga. ¿Qué nos da a entender eso? Que tenemos trabajo, hermanos. Esto no se acaba hasta que se acaba, dice el dicho. Tienes trabajo y te están esperando que digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y no tienes que ponerte altas expectativas. Como que, híjole, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pastor, profeta, evangelista, maestro. No, deja eso a un lado. Sé obediente en lo poco. Sé obediente. Te pone Dios una persona a tu lado que no conoce el evangelio. Predícale, háblale, invítalo, enséñalo. Redarguye, inste a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo, insiste. Porque un alma se puede salvar a través de tu testimonio. Recuerda, hermano, tú eres luz. Somos luz. Amén. Aquí nos quedamos. Vamos a hacer una oración para terminar este tema. El Logos, el verbo de Dios. Logos, el verbo de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando, Dios, a nosotros. Y ahora hemos aprendido, Padre, que tú eres el Logos, tú eres el verbo, tú eres la palabra. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra todas las cosas subsisten. Tú le pusiste límites, Padre Santo, Dios, al mar para que no traspase sus límites. Tú diste una orden, Señor, y hasta el día de hoy todo te obedece, Padre. Ayúdanos, Señor, a crecer en esto. Pon en nosotros ese deseo, amado Padre, de leer tu palabra. Despierta nuestro corazón, Señor, así como lo hiciste con Ciro. Amado Dios, dice tu palabra que tú despertaste su corazón. Señor, despierta nuestro corazón. Así como leíamos, Señor, al principio de la enseñanza que estamos viendo los domingos, que tú ibas a derramar espíritu de gracia y espíritu de oración. Amado Dios, derrama eso sobre nosotros. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Danos más de tu Espíritu Santo. Danos más de ti, Señor. Lo necesitamos, Señor. Amado Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Así como los apóstoles oraban, Dios, cuando estaban siendo amenazados. Y ellos expresaban y decían, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Amado Dios, también nosotros en esta noche te pedimos lo mismo. Señor, danos más hambre, danos más pasión, despiértanos, avívanos, Padre. Es más, Señor, Dios mío, en las madrugadas despiértanos, Señor. Señor, danos citas bíblicas, Señor, en nuestra mente. Que vengan esas citas bíblicas a nuestra mente, en las cuales tú nos estás hablando directamente a nosotros. O incluso despierta a los hermanos dentro de nosotros, de la iglesia, amado Dios, Señor, para que se activen en sus dones, se activen en lo que tú les has dado, Señor, y también, Padre, puedan testificar lo que tú quieres hacer en sus vidas y en la vida de otros. Amado Dios, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Te pedimos perdón en esta noche, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros, Señor, somos necios, somos rebeldes, somos perezosos, Señor. Y tú le decías en el libro de Proverbios, oh perezoso, mira la hormiga. Señor, ayúdanos, Padre, a activarnos, Señor. Despiértanos, Padre. Danos un corazón entendido, Señor, para buscarte. Danos más hambre de ti, tu palabra, Señor, para buscarte. Aún, Dios, Señor, ilumina nuestro pensamiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, para que cuando vengamos a tu palabra podamos entender y ser guiados por tu Espíritu Santo. Amado Dios, ayúdanos, Padre, por favor te lo pedimos, te lo rogamos en esta noche, Dios. Danos más de ti, Señor, danos más de ti. Despiértanos, Señor, despiértanos, Padre. Revélate a nuestras vidas, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos aprender más de ti. Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, que tú lleves con bien a mis hermanos a su hogar. Cuídalos, Señor. Protégelos, Padre.
y sigue obrando en sus vidas, Señor Jesús. Gracias te damos en esta noche, Padre. En tu nombre te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.